El gambito del ala contra la defensa francesa. La defensa francesa se puede enfrentar al gambito del ala si se pretende dominar el centro por medio de C5 ante el orden de jugadas que el blanco va a realizar, como veremos a continuación. Es interesante y puede ser una sorpresa desagradable, pero las negras, ojo, las negras tienen recursos defensivos que la pueden neutralizar, aunque no deja de ser un gambito interesante. Vamos a ver cómo comienza este gambito del ala. Las blancas juegan E4, E6, planteando la defensa francesa, y el blanco, en lugar de avanzar su peón al centro con D4, juegan tranquilamente caballo F3, esperando la respuesta D5. Claramente, aquí, si las negras ahora hubiesen jugado en lugar del avance tradicional de la francesa con D5 y hacen el avance C5, entonces pasaríamos al gambito del ala con B4, lo cual se transforma en el gambito del ala de una defensa siciliana. Volviendo a la línea principal con D5, seguiría E5, C5, B4. Aquí tenemos ya planteado el gambito del ala en la defensa francesa, y lo mejor que tienen generalmente las negras es aceptar el gambito con C por B4. Sin embargo, no es desagradable tampoco jugar B6. En este caso, la continuación de las blancas no es fácil. Lo mejor para ellas sería, al rehusar el gambito al negro, responder con C3. ¿Por qué C3? Esta es la mejor, porque si, por ejemplo, se defiende el peón de B4 con A3, intentando llevar la posición a las variantes típicas del gambito del ala, entonces el negro puede tranquilamente jugar alfil A6 con un juego cómodo para las negras. Aquí el negro o bien cambia en los alfiles en A6, lo que favorece a las negras, o de lo contrario avanzar el peón a D5. Por ejemplo, si hacen alfil por A6, eso favorece al negro. Lo mismo si cierran el ala de dama con B5, puesto que las negras tendrían un juego sólido, el ala de dama estaría cerrado y no tendrían problema las negras. Por ese motivo es que juegan C3, impidiendo el alfil A6. Ahora el negro juega previamente dama D7, puesto que la idea de cambiar los alfiles con alfil A6 hubiera sido un grave error. ¿Por qué razón? Por un tema táctico importante y que conocemos desde hace mucho tiempo con el ataque doble. Se hace alfil por A6, caballo por A6 y ahora dama A4 jaque. Se ataca con la dama al caballo de A6 al tiempo que se da jaque, por lo cual el negro perdería una pieza. Así que dama D7 y ahora el cambio B por C5, B por C5, D4. Ahora las negras sí pueden cambiar los alfiles de casillas negras con alfil A6, alfil por A6, caballo por A6, donde las negras no tienen problema en esta posición, a pesar de que aún no han desarrollado su ala de rey. Pero esto no es un problema muchas veces en la defensa francesa. Regresando a la línea de aceptación del gambito con C por B4, sigue D4. Esto es una jugada importante en este momento, fortalecer el peón D5 y controlar el centro, puesto que la inmediata A3 es frecuentemente respondido en este momento con D4. Observe que aquí son las negras las que avanzan a D4
liberando la casilla D5 para un posible traslado allí de la dama, o la apertura de la diagonal si el alfil logra ubicarse en la diagonal H1 a 8. En este momento, después de las negras ganan espacio en el centro con D4, tendríamos dos continuaciones importantes por parte de las blancas. Una, alfil B2. La otra sería la captura inmediata de A por B4. Esto permite el desarrollo alfil por B4, alfil A3. Este es uno de los objetivos del gambito del ala: eliminar este alfil importante que custodia la casilla D6, con lo cual el caballo podría en cualquier momento saltar a A3, a B5 o a C4 e ir a D6, estableciendo allí un puesto avanzado muy importante. Seguiría alfil por A6, alfil por A3, caballo por A3, caballo E7, alfil D3, caballo G6, enroque corto, caballo C6, torre a E1, enroque corto. Y esta posición es mejor para las negras. Por tal motivo, alfil B2 es una jugada de desarrollo que ataca al intrépido peón de D4. Sigue caballo C6, con lo cual se defiende el peón. Nuevamente con alfil B5 se desarrolla este alfil clavando el caballo y presionando nuevamente sobre el peón de D4. Seguiría alfil D7, dama E2 y ahora sigue alfil C5. Desarrollo y defensa. Se protege nuevamente el peón de D4. Si en su lugar las negras juegan A6, las blancas en este momento están prácticamente forzadas a elegir el cambio alfil por C6 como mejor continuación. Seguiría alfil por C6, caballo por D4. Con esto han recuperado su peón central, pero sigue una serie de complicaciones que llevan a posiciones de equilibrio en cuanto a posibilidades para ambos jugadores. Alfil por G2, torre G1, B por A3, caballo por A3 y alfil D5. Es verdad que las blancas han sacrificado nuevamente un peón, pero tienen mejor desarrollo y más peones en el centro a cambio de dicho peón. Y además, el rey de las negras está en el centro del tablero, pero podemos también plantear que el rey de las negras, de las blancas, perdón, está sin posibilidades de enroque. El negro tiene la pareja de alfiles, aunque posee también dificultades para completar el desarrollo del caballo de G8 y el alfil de F8. Regresando al desarrollo alfil C5, seguiría enroque, donde existe una lucha compleja por el peón sacrificado. Pero el negro puede completar su desarrollo del ala de rey, aunque presentan poco espacio en el centro y una debilidad en la casilla de 6. El juego de las negras es cómodo y preferible para algunos jugadores y para algunas máquinas también. Regresando a la partida, juegan D4, que es la mejor continuación, caballo C6, A3 y ahora las negras juegan F6. El ataque a la cadena de peones a su puesto más avanzado generalmente es bueno, pero no en este momento. Otras continuaciones que son jugables para las negras serían el llevar el peón de B4 a A3 por medio de la captura B por A3, C3 reforzando el peón de D4 y alfil D7. Las posibilidades están igualadas, equilibradas, puesto que
el blanco recuperará un peón quedando con una posición restringida y alguna dificultad para completar su desarrollo. Quiere decir que el blanco tiene dos peones en contra ahora, pero el peón de A3 caerá y solamente tendrá un peón, pero como compensación, como hemos dicho, las negras mantienen una posición restringida. Las blancas, además, como en el gambito Volga, tienen abiertas las columnas A y B, donde presionarán a los dos peones negros. Esto es un problema de compensación y una lucha bastante complicada. Usted escoge lo que desee. Otra continuación en el sexto movimiento por parte de las negras es jugar sencillamente alfil de 7, el desarrollo del alfil. Las blancas capturan A por B4, alfil por B4 jaque, C3 y ahora alfil A5. Esto aleja el alfil del ala del rey para no interrumpir el desarrollo del caballo G8 a E7. Otras alternativas serían las retiradas alfil F8, a lo que seguiría alfil D3 y caballo G a E7. Las blancas tienen el peón menos típico en estas posiciones, pero poseen compensación por el mismo. Como ustedes pueden ver, la compensación está dada por la ventaja de espacio en el centro del tablero. Pero ojo, eso hay que aprovecharlo rápido debido a que el peón de ventaja de las negras, a medida que se eliminen las amenazas y se simplifiquen piezas, en el final puede hacerse sentir. Otra retirada sería llevar el alfil de B4 a E7. El blanco continúa ubicando el alfil en la mejor diagonal que tiene. Ahora, alfil D3, torre C8. Esta torre también es una de las mejores posiciones para ella en la columna abierta de C. Sigue enroque y A6, protegiendo el peón de la columna A para impedir cualquier gracia de la torre sobre el mismo y preparar en cualquier momento el traslado del caballo A5 a C4. La ventaja de espacio en el centro y las columnas semiabiertas A y B compensan el peón, aunque las negras están sólidas en ambas variantes, tanto en alfil F8 como en alfil E7. Pero estamos analizando la retirada del alfil A5, sigue alfil D3, caballo G a E7. Todo esto son análisis, no estamos dentro de la partida principal que finalmente daremos los nombres o que en realidad están puestos debajo. Caballo G a E7 es una buena continuación de desarrollo en esta posición. Hay jugadores que prefieren en este tipo de posiciones de francesa cerrar el centro, pero esto ahora no es una buena opción debido a que el blanco puede responder con la captura al paso E por F6, caballo por F6 y ahora alfil A3, que es muy desagradable para las negras. Se comprueba ahora el inconveniente de la retirada del alfil a A5. Este alfil desde A3 ahora impide el enroque corto de las negras. Caballo G a E7 seguiría enroque. H6, una jugada que de principiante nos dicen que es una pérdida de tiempo, pero a medida que vamos progresando nos vamos dando cuenta que este tipo de movimiento en algunas posiciones son necesarias. Aquí es necesario poner bajo control la casilla G5 para cualquier salto del caballo y preparar, si es necesario en algún momento, el enroque. Aunque en estas posiciones, en estos esquemas, el rey en el centro está bien. El inconveniente, ¿cuál es? La torre de H8 no participa en el combate. Seguiría, por ejemplo, alfil A3 y A6. Aunque el juego está igualado, las negras tienen un juego agradable que compensa el material que han sacrificado.
pero la posición del negro se puede considerar sólida y muy difícil de penetrar en ella para romper esa fortaleza. F5 es otra posibilidad donde el blanco responde con A por B4, alfil por B4 jaque, C3 y alfil E7. Observen que aquí el blanco no va a tener la posibilidad de llevar su alfil a A3 para impedir el enroque, puesto que el alfil se ha retirado a una casilla correcta en lugar de llevarlo a A5. Por tal motivo, esa jugada está muy bien por parte de las negras. Sigue alfil D3. También aquí, para que el alfil no choque, en este caso, contra el peón de F5, es posible jugar el alfil a E2. En este caso, no influye mucho el desarrollo de esta pieza, aunque aquí el alfil estaría un poco mejor, puesto que en cualquier momento puede también apoyar un avance del peón a G4. Esto ya es cuestión de estrategia, de táctica y de gusto de cada uno de los jugadores. Siguiendo con alfil D3, el negro responde alfil D7, H4 y caballo H6. En este momento, lo mejor para las blancas es ceder su pareja de alfiles por medio de alfil por H6, puesto que si no hacen eso, las negras tienen posibilidades tanto de ubicar el caballo en G4 como llevarlo a F7, donde está bien ubicado. Por ese motivo, el blanco juega alfil por H6, G por H6 y dama D2, poniendo el ojo en la casilla H6. La posición está, podemos decir, equilibrada. El blanco tiene compensado su peón por los dos peones doblados de las negras en H6 y en H7. Y la pareja de alfiles en esta posición no son una ventaja mientras la posición permanezca como está en este momento cerrada. Ahora, regresando a la partida, el negro jugó F6. La partida, como ustedes pueden ver aquí debajo del vídeo, está jugada entre Salmensu y Lalique en un torneo de Groningen en 1999. Sigue A por B4 y alfil por B4 jaque. Aquí existen otras posibilidades, por ejemplo F por E5, pero estas continuaciones no las voy a poner en este momento. Después de D por E5, en este momento, antes de D por E5, existen otras posibilidades, como son B5, donde se entra en una serie de complicaciones extraordinarias. La otra sería caballo por E5, que igualmente entra en un juego extremadamente complejo, que no voy a entrar en ello ahora porque esta partida con un grupo de partidas complementarias se las dejo en el blog que está en la descripción del vídeo debajo del mismo. Así que allí lo pueden ver, ir al blog y ver y descargar dichas partidas conjuntamente con esta. Así que regresando a la partida, se juega alfil por B4 jaque, C3 y ahora alfil A5. Como habíamos dicho, aquí las retiradas mejores son alfil E7, así como alfil F8, que tienen sus continuaciones y les repito, pueden verla debajo en la descripción del vídeo en el blog del laboratorio de ajedrez. Siguiendo
la partida alfil A5, alfil D3 y alfil C7. Aquí el negro intenta forzar al contrario a tomar en F6, lo cual facilitaría el desarrollo del caballo G8. Otras continuaciones con acción directa en el centro serían la captura F por E5, pero contra alfil C7 las blancas pasaron de esa presión y jugaron enroque sin hacer caso de la tensión en E5. Aquí vamos a dejar la partida. No deseo que el vídeo se haga largo y pesado, puesto que tan extenso este vídeo con los análisis que aún restan llevaría mucho tiempo, y deseo que ustedes también trabajen un poco en su ordenador, pongan las posiciones, a lo mejor si tienen alguna duda ponen una máquina para analizar, etcétera. Así que aquí finalizamos este vídeo, que espero que les sea útil tanto hasta aquí como después cuando estudien las partidas complementarias. Nos veremos así después en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias y chao.